Estamos en comunicación telefónica con Santiago Sáenz Valiente, contador público, y con él vamos a hablar de un tema muy interesante para el agro como son los impuestos. Y una pregunta que debemos hacernos es sobre el inmueble rural, todo lo que tiene que ver con los bienes personales. Santiago Sáenz Valiente nos va a ayudar a poner en claro bien cuáles son los impuestos que tiene hoy en día el productor. Bueno, Santiago, gracias por la comunicación. Primero me gustaría que nos digas qué tratamiento va a tener que darle el inmueble rural en el impuesto sobre los bienes personales. En primer lugar, tenemos que destacar, recién nombraste los impuestos del productor, son muchos, que afectan al productor son muchísimos, pero particularmente en este tema del inmueble rural creo que es importante hacer varias aclaraciones al respecto, porque siempre hubo, en los últimos años diría, una dicotomía, una diferencia esencial entre lo que dice la ley del impuesto a los bienes personales, me estoy refiriendo, y lo que interpretó el fisco a raíz de ese tratamiento. La ley del impuesto a los bienes personales dice en forma taxativa que el inmueble rural está exento en el impuesto a los bienes personales cuando el propietario es una persona física. Es decir, cualquier titular de un inmueble rural tiene en este tributo, impuesto a los bienes personales, exento el impuesto por ley. Sin embargo, el fisco ha cuestionado esta postura, ha tenido varias opiniones a través de los años, desde el año más o menos 2006, 2007, y ha interpretado, a mi juicio equivocadamente, que el inmueble rural estaría alcanzado, grabado, con el impuesto a los bienes personales cuando el propietario desarrolla la actividad sobre el mismo. Es decir, el fisco interpreta que cuando el mismo propietario desarrolla su actividad y no lo cede a un tercero en arrendamiento o queda inexplotado, como dice el propio fisco, también está exento en mi interpretación, pero el fisco entiende que está gravado porque considera que integra los bienes que conforman la empresa unipersonal. Y esto, desde el punto de vista jurisprudencial, es decir, de fallos judiciales, el Tribunal Fiscal de la Nación, en una causa que fue Camilo González, le dio la razón a la FIP en aquella oportunidad. ¿Qué pasó con este señor Camilo González? No se defendió. Cuando uno no se defiende, lo ponen contra el paredón en el caso. Entonces, ahí me surge un poco comentar lo que sucedió después, ¿no? La misma sala del Tribunal Fiscal de la Nación, en la causa Gaviglio Hilario José, dispuso la exención absoluta del inmueble rural, insisto, cualquiera sea su destino, porque la propia ley dice es taxativa y la persona física es dueña del inmueble rural. No hay otra condición establecida en la ley que sea el inmueble rural, que sea el propietario una persona física. Un planteo que muchos se hacen es si es razonable lo que el fisco pretende de gravar justamente el inmueble rural cuando lo está explotando el mismo propietario. No creo que, María Laura, muy buena pregunta, creo que no hay una razonabilidad para ese proceder, incluso es muy intrincado las opiniones que dio el fisco a través de dictámenes internos, es muy intrincado, le dio mucha vuelta a la cosa cuando en realidad todo surge porque la doble imposición, más allá de que haya un pago a cuenta entre ganancia mínima presunta y ganancias, de que expresamente el inmueble rural, cualquiera sea condición, está grabado por ganancia mínima presunta, los propios antecedentes del dictado de la ley de bienes personales, cuando se estableció la exención, hicieron referencia a esta situación, que no querían que haya una doble imposición. Y además, la falta de razonabilidad que estamos hablando, a mi juicio, está vinculado expresamente con el hecho de que el inmueble rural no le pertenece, a la empresa unipersonal, sino a la persona física. Una persona física puede tener más de una empresa unipersonal, incluso de más de una actividad. Y la verdad es que considerar que está exento, en el caso que está inexplotado o está arrendado, esto es lo que no es razonable. Justamente yo arriesgo, dedico la actividad empresaria a trabajar mi propia tierra y en esos casos me van a castigar con un impuesto adicional que llega a la tasa del 1,25% sobre el valor del inmueble rural, y aquellos que lo han comprado en los últimos años, ni hablar, porque el valor potenciado con un dólar de 10, ni hablar los últimos que lo han comprado con un dólar de 12 en diciembre, o lo que hubiera pasado a diciembre del 2016, ¿no? Con un dólar de 15, es algo muy dañino
camino para la renta del productor. Y en consecuencia, no me parece razonable que se grave cuando uno toma el riesgo y se exima cuando uno lo arrienda en tercero. Es una falta de razonabilidad absoluta. A mi juicio, la ley de impuestos a los bienes personales no tiene ningún condicionamiento. Esta interpretación fue exclusiva del fisco para buscarle la vuelta para hacer tributar sobre el inmueble rural, pero a mi juicio siempre sostuve que esta situación no era sostenible y ahora, insisto, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala 4, ha dictado un fallo en favor del contribuyente que es el mismo de Gaviglio que se ha opuesto el propio fisco a esa interpretación, ¿no? Creo que está más allanado el camino en las decisiones que puede tomar el contribuyente. Sabemos que la semana que viene están venciendo aquellos que tenían participaciones en sociedades que cierran en diciembre, inclusive sociedades de hecho, que ahora sabemos que las sociedades de hecho no se pueden constituir más por el nuevo Código Civil, pero efectivamente hay una luz al fondo del túnel y bueno, hay que saber que falta la Corte Suprema de Justicia, pero bueno, esto va a beneficiar mucho, si toman esa decisión de no grabarlo, va a beneficiar mucho a todos aquellos que lo tengan en forma unipersonal, por supuesto, y en especial yo creo que hay muchos que tienen 100, 200, 500, 1000 hectáreas, que son pequeños productores. Es